Continuamos, hermanos, continuamos transmitiendo desde Radio Koinonia en las instalaciones de Camino Verde. Aprovecho para recordarles, por favor, y pedirles a todos ustedes que ya nos escuchan en la 1420, que hagan extensiva la invitación a cambiarse. Muchos de nuestros hermanos a veces me han preguntado, hermano, ya no están saliendo, ya no sales en Koinonia. Sí, todavía, bendito sea Dios, aunque a veces por ahí nos llega a suceder que se nos pierden los archivos con la transmisión, ¿va? Pero ciertamente que sí seguimos saliendo, ¿va? Pero muchos saben, mejor dicho, sabían que estábamos en el 800, nos siguen buscando en el 800, ya no hay nada en el 800, hay otra transmisión, y la gente en general dicen, pues ya se terminó, ya no están saliendo, ¿qué pasaría? Ciertamente también con los problemas que constantemente estamos teniendo, los problemas de mantenimiento de la radio, los problemas económicos, pues es lógico que a veces en el transcurso de los últimos 6, que ya van casi 7 años de esfuerzo, es cierto que también tenemos problemas ahí, pero no. Ahorita estamos transmitiendo desde la 1420. Les pedimos pues a todos que compartan que estamos en la 1420. El tercer segmento está intitulado ¿Qué dicen los santos? Tercer segmento de este programa El Reino de Cristo con el diácono Ángel Palacios, su servidor. Y vamos a seguir tomando de Evagrio el Solitario, de uno de los escritores del desierto. Dice, cuando el alma ha sido purificada, al guardar todos los mandamientos, hace al intelecto fuerte y capaz de recibir el estado necesario para la oración. Esto ya lo había repetido en otras ocasiones, pero es una parte muy importante, por eso insisto. Muchas veces hay personas que no son capaces de orar, ya sea porque incluso Dios les pone ciertas dificultades para la oración. Personas que comienzan a hacer oración y les da sueño, simplemente se duermen, porque no tienen la capacidad de orar. Y orar no quiere decir que necesariamente se tenga que hacer bajo un modo, un método particular. Nuestra oración litúrgica por excelencia es ciertamente la liturgia de las horas. Tanto en la Iglesia católica romana como en la ortodoxa hay la liturgia de las horas, que inclusive es un sacramental, y de hecho es el único sacramental que cualquier laico puede hacer. Por encima de ella, y de hecho en semejanza a ella, a la liturgia de las horas, está la divina liturgia o Eucaristía, que muchas veces decimos misa, y que a mí en lo personal se me hace un abuso del término misa, porque misa refiere a las últimas palabras, ya sea del presbítero o del diácono, cuando en latín se despedía a la gente y se decía ite missa est, es decir, son enviados, vayan, son enviados. ¿Son enviados a qué? Bueno, a dar testimonio de lo que aquí hemos celebrado. Entonces, el envío no es en sí la divina liturgia, es la última parte. La divina liturgia es la obra de los hombres y mujeres, de los humanos, que es ofrecida a Dios a través de las manos del sacerdote. Y particularmente en la Eucaristía, a través de las manos del único y sumo sacerdote que es Cristo. La Iglesia completa y el propio celebrante, presbítero u obispo, que son los únicos ministros ordinarios de la Eucaristía, y de la Eucaristía aclaro que no hay ministros extraordinarios. Ahí ese es un error de método, un error
de comprensión de término. De la Eucaristía no hay ministros extraordinarios, ni siquiera el diácono, que es un ministro ordenado, puede preparar el sacrificio eucarístico. Solamente el obispo y el presbítero, ellos sí preparan el sacrificio. Esa es la divina liturgia Eucaristía. Esa es la fuente y el culmen. Fuente porque de la Eucaristía saldrá la Iglesia. Y culmen porque la Iglesia se reúne en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. La forma correcta de hablar de los misterios sagrados, del cuerpo sacratísimo y la sangre del Señor, es esa. Vamos a decir el cuerpo del Señor y la sangre del Señor. O si no, cuando menos la hostia y la sangre del cáliz. También muchas veces por falta de conocimiento y por falta de pulcritud en el hablar, podemos muchos, inclusive consagrados, decir el pan y el vino consagrados. Y ahí hay también nuevamente un problema de entendimiento. Si nuestro pueblo, que no cursó la teología, nos escucha hablar así, pues menos va a entender que, o si le decimos nosotros Eucaristía al cuerpo consagrado y sacratísimo del Señor, tampoco entiende. Por eso de ahí viene el error de decir que hay ministros extraordinarios de la Eucaristía, como se decía un tiempo, pensando que la Eucaristía es la hostia consagrada, ese cuerpo del Señor. Hay ministros, lo correcto es decir que hay ministros extraordinarios de la comunión. Eso sí, de la comunión, del cuerpo, de llevar el cuerpo a comulgar a alguien. Mas de la Eucaristía solamente hay 2 ministros ordinarios y solamente 2, y no puede haber más. Bien, todo esto hablando precisamente de la oración. Es necesaria la oración, la capacidad de orar. Y para poder orar necesitamos cumplir los mandamientos. Primero cumplimos los mandamientos y después ya estamos en capacidad de orar. Eso no quiere decir que una persona que recién se ha convertido tenga que esperarse a cumplir los mandamientos para orar. Sino es una sinergia. Comenzamos a hacer nuestro esfuerzo a cumplir los mandamientos. Y creo que durante toda nuestra vida vamos como trastrabillando, como caminando en la casa del jabonero, en donde nos resbalamos, en donde nos caemos, pero constantemente haciendo el esfuerzo para cumplir los mandamientos y para orar. Aquí en el caso de Evagrio, el solitario, nos está hablando de un estado en donde idealmente un monje ha dejado el mundo y ya está en solitud, en soledad, o aún en la comunidad, pero en la soledad de su celda, y eso le va permitiendo cumplir mejor los mandamientos. Cuando vivimos en el mundo, como la gran mayoría de nosotros, es más difícil, pero no imposible. Y estamos nosotros también llamados, como lo dice el propio Señor, ¿verdad? Ahí creo que es en el capítulo 17 de San Juan, esa oración sacerdotal. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. También para ti y para mí vale esa expresión. Entonces necesitamos cumplir los mandamientos. La oración es comunión de nuestro intelecto con Dios. ¿Qué estado entonces necesita el intelecto para que pueda alcanzar al Señor sin deflexión y entrar en comunión con Él sin intermediario? O sea, si la oración es comunión de nuestra, no solamente diría yo intelecto, aquí es muy curioso. Tenemos que pensar, y es triste, tenemos que pensar que nuestras traducciones, Evagrio sin duda ha escrito en griego, y nuestras traducciones traducen
de manera particular. Habría que leerlo en griego y seguramente vamos a leer nous, que en latín vendría a ser intellectus, según una traducción muy sencilla. Pero el nous en griego equivale a nuestra conciencia. Realmente esa sería más la traducción. No es una comunión mental de inteligencia con Dios, sino es una comunión de conciencia con Dios. ¿Qué estado requiere nuestra conciencia para poder unirnos con Él? Cuando Moisés trató de acercarse a la zarza ardiendo, se le prohibió acercarse hasta que se quitara las sandalias. Si tú quieres mirar y estar en comunión con aquel que está más allá de la percepción de los sentidos y más allá de todo concepto, debes liberarte de todo pensamiento pasional. Es decir, entrar a esa famosa apatía, ¿va? A una situación en donde no tengas ni interés, ni miedo, ni temor, ni nada que te esté moviendo, sino solamente una moción en tu conciencia hacia Dios en el amor. Muy interesante, de esto vamos a estar hablando, continuar hablando la siguiente semana en el propio segmento. No le cambies, estás escuchando El Reino de Cristo con el diácono Ángel Palacios. En un momento más regresamos.